Hola, mi nombre es Brian y este es mi video expositivo sobre experimento de aplicación. Vamos a comenzar ya porque son varios los temas que hay que abarcar. Así que, primer tema, la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la parte de la física que estudia la transferencia de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Como ejemplo de termodinámica tenemos el motor de un automóvil. En el motor de un automóvil, la gasolina reacciona con el oxígeno, genera una chispa que produce una combustión. Esta reacción mueve un pistón, que es el responsable del movimiento de las ruedas del automóvil. Básicamente, entonces, la termodinámica nos habla de esa conversión de la energía, termo de temperatura, dinámica de movimiento o fuerza, trabajo. Entonces, como el calor al final produce un trabajo. Avances tecnológicos a partir de la termodinámica. Pues tengo primero el motor del automóvil, el del ejemplo anterior, sigue siendo un avance tecnológico a partir de la termodinámica. Y por otro lado se me ocurrió o encontré la estufa con la que cocinamos, al final también es una reacción de ese tipo. Térmica, gracias al calor se produce al final un trabajo y el resultado de ese trabajo es que pues, se cocinan los alimentos, por ejemplo. Segundo, electromagnetismo. Esta palabra está compuesta por dos raíces, por así decirlo, electro de electricidad, magnetismo pues de magnetismo. Básicamente es eso, es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, porque cuando mediante un conductor eléctrico va fluyendo electricidad, alrededor de ese conductor eléctrico se crea un campo electromagnético, como el campo que hay, por ejemplo, en un imán. Un imán tiene un campo magnético alrededor que hace que se pegue, por ejemplo, a lo metálico. Aunque nosotros no lo veamos, es un campo invisible, pero que existe. En el caso de un conductor eléctrico, según la teoría, según el electromagnetismo, alrededor de ese conductor eléctrico, con voltaje, con potencia, o sea, con electricidad, hay un campo electromagnético. Avances tecnológicos referentes al electromagnetismo, pues una muy familiar son los microondas. Los microondas funcionan por ondas electromagnéticas. Y el sistema eléctrico de corriente alterna, que es el que nos llega a nuestras casas. Parte fundamental del sistema de corriente alterna es la transformación de la energía. Si no se pudiera transformar, bueno, más que la transformación de la energía es la transformación del voltaje. Si no se pudiera disminuir el voltaje, pues sería imposible que a nuestras casas llegara electricidad, porque qué tal a nuestra casa llegar a los miles de voltios que se generan en la central eléctrica. Y la transformación de la energía solo es posible mediante el electromagnetismo, la inducción electromagnética. Así que por eso lo puse acá. Y las señales inalámbricas, como el Wi-Fi también, porque al final esto funciona con electromagnetismo, como lo vamos a ver en el tercer tema, oscilaciones y ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado. Por ejemplo, una onda de agua. Cuando tiramos una piedra a un lago, vemos cómo alrededor se crean unas ondas. Es eso básicamente. ¿Y qué es una oscilación? Pues básicamente el significado de oscilación está implícito dentro de la onda. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, ligándolo con el tema anterior, se expresan de esta manera, como un movimiento senoidal de 360 grados. Aquí 80 y aquí otros 80 para completar 360. Y entonces en ese movimiento se dice que eso es una oscilación, movimiento oscilatorio. Eso es una oscilación, básicamente es como la forma de la perturbación de una onda. Avances tecnológicos a este respecto, las señales inalámbricas, por ejemplo la del Wi-Fi, de nuevo, por eso decía que el electromagnetismo está muy ligado con este tercer tema de las ondas, porque el electromagnetismo se transmite por medio de ondas. El Wi-Fi funciona con ondas electromagnéticas. La señal celular funciona con ondas electromagnéticas. ¿Qué más? El Bluetooth funciona con ondas electromagnéticas. Cuarto, interpretación de planos.
¿Qué es? Los planos son expresiones de un elemento o un conjunto de elementos. Lo que hace un plano es plasmar sobre el papel la teoría de un asunto. ¿Qué tipo de asunto? Pues por ejemplo, los planos arquitectónicos, el asunto que plasman es la construcción de un edificio o un edificio en expresión teórica, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Los planos son expresiones teóricas de un asunto sobre el papel. Y la interpretación de planos pues es muy importante porque al final interpretar bien un plano nos va a permitir tener una visión general, pero también detallada de un asunto en concreto. Volviendo al caso de los planos arquitectónicos, un plano arquitectónico nos puede dar una visión general de cómo va a quedar la construcción, pero también para quienes tengan los conocimientos técnicos, tienen ahí las especificaciones necesarias como para emprender esa construcción. Y por último, datos y gráficas. ¿Qué son? Pues son herramientas de registro y seguimiento. Permiten llevar el historial de un asunto, de una actividad. Básicamente, los datos son como esa materia prima que se extrae de un estudio, de un asunto, y las gráficas es una manera más visual de expresar esos datos que se consiguen, esos datos que se obtienen, con tal de lograr una explicación o exposición de esos datos de una manera más visual y más fácil de comprender. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, es la contabilidad de una empresa. Se llaman datos financieros y gráficas que los acompañan, como yo decía, para facilitar más la comprensión de los datos. Y avances tecnológicos a este respecto, pues son más bien como el progreso corporativo. Al final las empresas, mediante los datos y las gráficas, lo que pueden es encontrar respuestas, como por ejemplo una empresa que se dedique a vender un bien o un servicio. Mediante los datos pueden encontrar qué producto o servicio es más demandado, quién está comprando, los perfiles de los clientes. Eso mediante los datos, y al final mediante las gráficas pueden tener de una forma más eficaz esos datos, y digamos que son más accesibles a todo el mundo, ¿no? No hacen falta entonces tener conocimientos muy técnicos para entender un asunto si está expresado de forma adecuada mediante gráficas. Listo, eso sería todo por este video. Buenas noches.